Imagina un espejo perfecto, reluciente por fuera, reflejando con claridad todo lo que lo rodea, pero al acercarte, descubres grietas finas que recorren su interior, casi imperceptibles, pero suficientemente profundas como para amenazar con romperlo por completo. Ese espejo es el corazón de un narcisista, una ilusión de perfección exterior cuidadosamente construida, pero que esconde fisuras internas llenas de inseguridades, un vacío emocional que nunca se llena, y una desconexión profunda con su propio ser y con los demás. El narcisista es prisionero de su propia máscara, atrapado en un personaje que proyecta grandeza y control, pero que, en el fondo, está impulsado por un miedo paralizante a ser vulnerable, a ser rechazado, a no ser suficiente. Esta lucha interna lo incapacita para sostener el amor genuino, ese amor que no pide nada a cambio, que no busca validación ni control. Amar en su forma más pura exige valentía, la disposición de abrirse, de ceder, de sentir profundamente y conectar con las emociones de otros. También implica un sacrificio constante, ese acto de anteponer el bienestar de quienes amamos sobre nuestras propias necesidades inmediatas. Pero el narcisista no puede renunciar a su ego ni despojarse de su armadura emocional, porque para él, hacerlo sería como exponerse desnudo en medio de una tormenta. Por eso, el amor incondicional, especialmente hacia sus hijos, choca contra el núcleo de su personalidad. En lugar de amor, lo que ofrece es un reflejo distorsionado de sus propios deseos y carencias. Sus hijos, que deberían ser recipientes de afecto y seguridad, se convierten en herramientas para reforzar su autoimagen o, peor aún, en proyecciones de sus propias frustraciones. El amor, que debería ser un puente de conexión, se convierte en un campo de batalla interno para el narcisista, uno que nunca podrá ganar, porque las grietas de su espejo no pueden ser reparadas con las piezas rotas de otros. El narcisismo, en su esencia, es un teatro bien ensayado, una obra que el narcisista dirige con precisión obsesiva. Cada gesto, palabra y acción están calculados para mantener el foco sobre sí mismo, para asegurarse de que el telón nunca caiga y revele las verdades incómodas que intenta esconder. En este escenario, el narcisista se presenta como el protagonista absoluto, el héroe o víctima de todas las historias, aquel que exige la atención constante del público y cuya narrativa debe ser siempre validada. En esta obra, los hijos no son vistos como personas con sueños, emociones y vidas propias. Para el narcisista, son actores secundarios cuyo único propósito es reforzar el guión que ha escrito para sí mismo. Sus logros no son celebrados como victorias personales, sino como trofeos que adornan la fachada del narcisista. Si un hijo destaca, se convierte en una prueba de la supuesta grandeza del narcisista, mira lo que he logrado a través de ellos. Pero si fracasa, si comete errores o simplemente elige un camino diferente al que el narcisista dicta, entonces deja de ser una extensión válida de esa imagen cuidadosamente construida. Se convierte en una amenaza, un recordatorio de las imperfecciones y vulnerabilidades que el narcisista lucha por ocultar. Todo en la vida del narcisista gira en torno a su propia validación, como si su identidad dependiera exclusivamente de lo que los demás reflejan de él. Los hijos, en este contexto, son espejos más que personas. Espejos que deben devolver una imagen perfecta, brillante, y que no tienen derecho a empañarse con emociones, necesidades o deseos que no se alineen con los del narcisista. Si ese reflejo falla, si el espejo se agrieta o muestra algo que el narcisista no quiere ver, la reacción puede ser devastadora, críticas destructivas, rechazo, manipulación emocional o incluso indiferencia. Como si el hijo hubiera dejado de existir en su mundo. Este teatro perpetuo es una cárcel tanto para el narcisista como para quienes lo rodean.
Mientras que el narcisista vive esclavo de su necesidad de validación, los hijos quedan atrapados en un ciclo de expectativas imposibles. Nunca son suficientemente buenos para merecer un amor que no está realmente disponible, porque ese amor nunca fue para ellos, sino para alimentar la interminable búsqueda del narcisista por sentirse completo. Y así, el teatro continúa, con escenas repetitivas y actores agotados, mientras el verdadero drama, la falta de conexión humana, permanece detrás de las bambalinas, invisible para el público. Es una paradoja cruel, el narcisista puede parecer un padre o madre devoto ante el mundo, pero en la intimidad, su amor es condicional, siempre atado a la utilidad que esos hijos representan en su narrativa. El amor se transforma en una moneda de cambio, y los hijos se convierten en prisioneros de un juego emocional que nunca podrán ganar. Es una paradoja cruel y desgarradora. El narcisista, con su carisma y habilidad para proyectar una imagen impecable, puede parecer ante los ojos del mundo un padre o madre devoto, alguien que se desvive por su familia y cuya vida parece girar en torno al bienestar de sus hijos. Sin embargo, detrás de esa fachada cuidadosamente diseñada, en la intimidad de las relaciones más cercanas, la realidad es mucho más oscura. El amor que debería ser incondicional, puro y protector se convierte en algo frío y calculado, condicionado por las expectativas del narcisista y siempre atado a la utilidad que esos hijos representan dentro de su narrativa personal. Para el narcisista, el amor no es un regalo, sino una moneda de cambio que ofrece o retira según convenga. Los hijos se convierten en piezas de un tablero emocional, utilizados para cumplir un propósito, reforzar la autoestima frágil del narcisista, mantener su imagen pública o satisfacer sus necesidades de control. Cuando un hijo cumple con estas expectativas, puede recibir migajas de afecto, elogios o atención, pero todo es efímero, porque nunca se trata de una conexión real basada en el valor intrínseco del hijo como persona. Si el hijo no cumple con estas expectativas, si se desvía del guión, comete errores o simplemente expresa su individualidad, el amor se retira con la misma rapidez con la que fue ofrecido. El narcisista puede reaccionar con críticas mordaces, indiferencia o incluso castigos emocionales, dejando al hijo en un estado de constante confusión y dolor. Este ciclo de dar y quitar crea una prisión emocional, un juego que los hijos no pueden ganar porque las reglas cambian constantemente y siempre están diseñadas para beneficiar al narcisista. Imagina crecer en un entorno donde tu valor no depende de quién eres, sino de lo bien que encajas en las expectativas de otra persona. Donde el amor, en lugar de ser un refugio, se siente como una cuerda que puede soltarse en cualquier momento. Los hijos de narcisistas viven en una montaña rusa emocional, oscilando entre la esperanza de ser aceptados y el miedo paralizante de ser rechazados. Se esfuerzan por complacer, por destacar, por no cometer errores, porque creen que, de alguna manera, podrán ganar el amor incondicional que tanto anhelan. Pero ese amor, tal como lo imaginan, no existe en la realidad del narcisista, porque éste no puede dar lo que no tiene dentro de sí mismo. Así, los hijos se convierten en prisioneros de un juego emocional que nunca podrán ganar. Sus identidades se moldean en torno a las expectativas ajenas, y con el tiempo, muchos de ellos luchan con heridas profundas, inseguridades, sentimientos de insuficiencia y una constante búsqueda de aprobación que puede extenderse mucho más allá de la relación con el narcisista. Pero lo más trágico es que, en su intento por ganar un amor imposible, pierden de vista el amor más importante de todos, el amor propio, el único capaz de liberarlos de esa cruel paradoja. Un narcisista no nace, se construye, y esa construcción es el resultado de una vida que, en muchos casos, ha sido marcada por traumas, heridas emocionales y experiencias dolorosas.
Esas cicatrices invisibles no se ven a simple vista, pero están profundamente grabadas en el interior, creando una necesidad abrumadora de protegerse a toda costa. Así, el narcisista erige su personalidad como un muro, una fachada de arrogancia y perfección que, aunque parece impenetrable, es, en realidad, un escudo contra el dolor. Este escudo se construye con capas de ego inflado, manipulación y una constante necesidad de validación, todo para evitar enfrentar las sombras que acechan en lo más profundo de su ser. Pero, como todo escudo, este no solo protege, también aísla. Lo que empieza como un mecanismo de defensa para sobrevivir a los golpes de la vida, con el tiempo se convierte en una barrera que separa al narcisista de los demás y, lo más trágico, de su propio ser. A medida que crece la fachada, también lo hace el vacío interior, una sensación de desconexión y soledad que, por más que intente llenar con admiración externa o poder, nunca logra satisfacer. Y es en este aislamiento donde el narcisista se enfrenta a su mayor miedo, el amor. Para el narcisista, el amor es peligroso. Es una vulnerabilidad a la que no puede permitirse ceder, porque implica ceder el control, y el control es su oxígeno. El narcisista cree que si pierde el control, pierde su identidad, pierde todo lo que ha construido para protegerse de la herida que nunca se ha sanado. El amor, en su forma más pura y genuina, es una entrega, una conexión emocional que va más allá de la superficialidad, y esto es algo que el narcisista no puede manejar. Para él, el amor no es un acto de compartir y conectar, sino una amenaza al poder que ha acumulado con tanto esfuerzo. El control es lo único que le da estabilidad, lo único que le permite sentirse seguro en un mundo que, en su interior, percibe como impredecible y peligroso. Si permite que otro ser humano lo ame de manera incondicional, si permite la vulnerabilidad, temería que ese amor lo destruya, que lo expose, que lo haga sentir pequeño e insignificante. Por eso, en lugar de amar, el narcisista manipula, controla, exige admiración y se rodea de personas que se someten a su voluntad. Porque, en su mente, ese control es lo único que lo mantiene a salvo, aunque en realidad sea lo que lo mantiene atrapado en su propia oscuridad. Este miedo al amor es un círculo vicioso. Cuanto más intenta controlar, más se aleja de la posibilidad de una relación genuina y sana. Pero cuanto más se aleja del amor verdadero, más se adentra en la soledad y el vacío, atrapado en una prisión que él mismo ha construido, una prisión que lo aísla de los demás, y lo más doloroso, de sí mismo. La paradoja es desgarradora, el narcisista busca amor y aceptación, pero nunca puede alcanzarlos porque su necesidad de control lo aleja de todo lo que podría curar sus heridas más profundas. Visualiza un pozo sin fondo, un abismo profundo que parece no tener fin. El narcisista vive dentro de este vacío, una oscuridad que no puede llenar, por más que intente. Cada vez que siente la necesidad de ser visto, de ser el centro de atención, se alimenta de la admiración y validación externa, como un hombre sediento que bebe de un río que nunca sacia su sed. Cada elogio, cada halago, cada mirada de aprobación, por breve que sea, es como un alivio temporal, pero nunca dura lo suficiente. El vacío interno sigue ahí, profundo y frío, esperando ser llenado, pero nunca encontrando satisfacción. El narcisista busca constantemente esa validación, porque es lo único que le da la sensación de existir, de tener valor. Pero como el pozo sin fondo, esa gratificación es efímera, y por más que se esfuerce por obtenerla, siempre se desvanece. Es por esto que, cuando la admiración externa no es suficiente, los hijos se convierten en fuentes adicionales de combustible emocional, piezas claves en el engranaje de su ego. Los hijos, en lugar de ser vistos como individuos con sus propias vidas y sueños, son tratados como extensiones del narcisista,
como herramientas que pueden ser manipuladas para alimentar ese vacío que nunca desaparece. El narcisista impone expectativas irreales a sus hijos, esperando que sean perfectos, que reflejen su imagen idealizada, que cumplan con los estándares que él mismo ha fijado. Pero, al igual que con cualquier otra fuente de validación, esas expectativas son imposibles de cumplir. No importa cuánto se esfuercen los hijos, siempre hay algo más que debe ser dado, algo más que debe ser entregado para llenar ese vacío. Y cuando los hijos no cumplen con lo que se espera de ellos, el narcisista reacciona con una crueldad emocional que hiere profundamente. Puede ser que los castigue con la indiferencia, el silencio gélido que congela cualquier intento de conexión real. O puede que los ataque con críticas despiadadas, palabras que hieren mucho más que los golpes físicos, porque perforan el alma, dejando cicatrices invisibles. A veces, el narcisista puede incluso ofrecer una generosidad aparente, algo que parece ser un acto de bondad, pero siempre lleva consigo una factura emocional. Ese regalo viene con la expectativa de algo a cambio, ya sea un sacrificio emocional, una demostración de sumisión, simplemente, el cumplimiento de las expectativas impuestas. La generosidad del narcisista nunca es gratis, siempre está entrelazada con una deuda emocional que el hijo debe pagar. Este ciclo constante de expectativas incumplidas, castigos emocionales y manipulaciones, deja una marca indeleble en los hijos. Con el tiempo, muchos de ellos se sienten atrapados en un juego emocional en el que siempre están persiguiendo una aprobación que nunca llega. Siempre buscando llenar ese vacío del narcisista sin darse cuenta de que están perdiendo su propio valor en el proceso. Pero el vacío del narcisista nunca se llena, nunca encuentra descanso, porque está basado en una necesidad de control y validación externa que no tiene fin. Mientras tanto, los hijos quedan atrapados en este ciclo destructivo, intentando encajar, intentar ser suficiente, pero siempre sintiendo que son insuficientes, que no pueden llenar ese pozo sin fondo. Es una danza emocional peligrosa, en la que las víctimas, aunque intentan llenar ese vacío, terminan perdiendo su propia identidad y autoestima en el proceso. Y el narcisista, a pesar de toda la validación que recibe, sigue estando vacío, porque el pozo interno sigue ahí, inabarcable e implacable, sin importar cuántas personas o cuánto amor intente utilizar para llenarlo. Un hijo de un narcisista crece inmerso en un entorno emocionalmente inestable, donde todo está en constante cambio y nunca sabe qué esperar. Un día, puede ser el centro de atención, alabado por algo tan simple como una sonrisa o un logro, pero al siguiente, se enfrenta al vacío de la indiferencia, la crítica destructiva o incluso el rechazo absoluto. Este vaivén emocional crea un ciclo perpetuo de confusión y desesperación, ya que el niño se ve obligado a adaptarse constantemente a las expectativas cambiantes de su padre o madre, nunca sabiendo si su comportamiento será suficiente para ganar su afecto. El amor, en su forma más pura, debería ser un refugio seguro, pero en este mundo marcado por la imprevisibilidad, se convierte en algo que siempre está fuera de alcance, algo que debe ser trabajado, calculado y obtenido. La sensación de no ser amado por uno mismo, sino por lo que se hace o por lo que se espera hacer, se arraiga profundamente, transformando al niño en un ser que busca desesperadamente aprobación, sin comprender que lo que verdaderamente necesita es aceptación incondicional. Este ambiente emocionalmente caótico deja huellas imborrables en la psique del niño, quienes aprenden a vivir con una ansiedad constante por encontrar señales de aprobación. La validación nunca llega con la consistencia que deberían tener las relaciones familiares, lo que genera una sensación de inseguridad que se arrastra a lo largo de los años. En lugar de sentirse amado por el simple hecho de existir, el niño se ve envuelto en la cruel creencia de que el amor siempre debe ser ganado,
siempre debe ser merecido. Este patrón distorsionado de amor condicionado crea una sensación de insuficiencia y duda constante sobre su propio valor, donde el amor parece un juego que siempre debe jugarse bajo sus propios términos. La autoestima se ve socavada, ya que el niño aprende a medir su valía en función de los cumplidos que recibe, de los actos que realiza para complacer al narcisista, y no en el simple hecho de ser quien es. Con el tiempo, la ansiedad por recibir aprobación se convierte en una sombra persistente que afecta todas las facetas de su vida, dejando al hijo de un narcisista atrapado en un ciclo sin fin de búsqueda de amor y validación, sin poder encontrar la paz interior que proviene del reconocimiento de su valor intrínseco. Los hijos de narcisistas se convierten, muchas veces, en adultos que se cuestionan si son lo suficientemente buenos. Aprenden a caminar sobre cáscaras de huevo, temiendo desencadenar la ira o el desprecio de alguien que nunca los verá por lo que realmente son. La pregunta más importante no es por qué un narcisista no ama a sus hijos, sino cómo esos hijos, y cualquier persona que interactúe con un narcisista, pueden sanar y liberarse de esas dinámicas destructivas. El primer paso es ver más allá de la máscara. Reconocer que la perfección que proyecta el narcisista es solo un espejismo y que su falta de amor no es un reflejo de los hijos, sino de su propia incapacidad emocional. Entender esto no es fácil, pero es liberador. Después, viene el acto de reclamarse a uno mismo. El narcisista tiene el poder de nublar la autoestima de quienes lo rodean, pero no puede destruirla por completo. Ese poder debe ser recuperado, poco a poco, con actos de amor propio y límites firmes. Aprender a decir no sin culpa y sí a la propia felicidad es el antídoto más poderoso contra el control narcisista. Un narcisista puede robarte tiempo, energía y confianza, pero no puede robarte la posibilidad de reconstruir tu vida. El camino hacia la sanación comienza con un acto de valentía, mirar hacia adentro y decidir que mereces algo mejor. Como el sol que finalmente rompe entre las nubes después de una tormenta, el amor verdadero y la autenticidad siempre estarán al alcance de quienes eligen liberarse del peso del narcisismo. Rompe las cadenas, recupera tu poder y vive con la libertad de saber que mereces amor, no por lo que haces, sino por quién eres. Gracias por acompañarnos en este video. Espero que hayas encontrado claridad sobre las dinámicas del narcisismo y cómo protegerte emocionalmente. Si te ha sido útil, suscríbete y dale clic en me gusta. Comparte este video con quienes necesiten encontrar fuerza para liberarse. Únete a nuestra comunidad para más contenido que te ayudará a sanar y vivir auténticamente. Nos vemos en el siguiente video.